Hola María Isabel, encantada de conocerte y de entrevistarte para Time Jazz. Y bueno, ahora estás trabajando, bueno, has trabajado para la serie de Patria de HBO. Y bueno, principalmente quería preguntarte que cómo surgió la participación para esta serie. Bueno, pues simplemente es un proceso más o menos igual para casi todo. Las representantes mías me avisaron de que tenía una prueba que me iban a hacer eh, unas directoras de casting, Eva Leire y Yolanda Serrano, y me preparé, me mandaron una separata, me la preparé y fui. Tuve, la verdad es que era una escena que era buena para la prueba, ¿no? O sea, contaba muchas cosas en muy poquito tiempo y nada, y tuve además siempre los directores de casting pues te guían y te van como iluminando un poco y así hice esa prueba y ahí fue donde surge todo. Me dan el personaje y ya después comienzo a rodar. Muy bien. Y bueno, principalmente el personaje que tú interpretas en Patria es Celeste. ¿Y qué te parece ese personaje? O sea, ¿te gustó como tal interpretarlo o hubieses preferido otro más que tuviese No, otro desempeño? no, a mí me gustó mucho ese personaje. Eh, yo creo que no es saludable que a uno le den un personaje que quiera ser otro, porque entonces es mal asunto, ¿no? Creo que cuando a uno le dan un personaje uno tiene que, pues, analizarlo, entenderlo y hacer lo suyo y quererlo y para poder trabajar con él. En este caso, ese personaje Celeste es un personaje muy entrañable, es un personaje que tiene una docilidad, pero a la vez tiene una fortaleza muy grande. Yo creo que es una mujer que se mantiene en un segundo plano, es la que cuida a Arancha, que tiene una minusvalía por un ictus cerebral, y ella se mantiene es muy respetuosa, tiene muy claro su papel dentro de esa familia, pero también se hace oír y cuando tiene que enfrentarse, se enfrenta. Pero ella está viviendo una situación, eh, vive al margen de lo que está pasando, sin dejar de ser parte también de esa historia, o sea, de vivir el drama que esa familia vive con un hijo preso, miembro de ETA, que asesinó a un vecino, casi familia, en años anteriores. Entonces ella, por supuesto, está en medio de todo este conflicto y esta situación emocional que están viviendo todos y tiene su postura ante esto. O sea, que es un personaje que es delicioso porque desde un segundo término, desde la discreción, desde eh, muchos silencios, pero con una observación tremenda, pues también tiene su criterio y tiene su postura ante el drama que se vive en esas familias. Y tú como María Isabel, si te hubiese tocado ser Celeste en la vida real, ¿hubiese sido como ella o a lo mejor te hubiese enfrentado más a ciertas cosas? Yo creo que realmente es una pregunta difícil porque yo tengo una personalidad totalmente distinta a la de ese personaje, ¿no? Yo soy bastante más activa e interactúo muchísimo más con la gente y con las situaciones. Tal vez no te lo puedo asegurar porque nunca me he visto en una situación similar, pero yo creo que sí que hubiera sido un poco más
mm, ¿cómo decir? Más determinante en la postura, menos contenida quizás, tendría menos paciencia. En lo que sí seguramente hubiera sido igual que Celeste, sería en tratar de arreglar las relaciones rotas que existen entre esas dos familias, que ella pone su granito de arena y sirve de cómplice para que Arancha pues se encuentre con y permita y proteja a Arancha, y sea casi como una Celestina de amistad, no de amor, con el personaje de Elena Irureta, que es la viuda del empresario asesinado, y a la vez mantener fidelidad también con el personaje de Anne, que hace la madre de Arancha. Así que ahí creo que podríamos coincidir los dos, yo con los dos, con la situación que se da. Pero por lo demás yo creo que soy un poquito más explosiva, no sé, menos contenida. O sea que quizá a lo mejor te verías más reflejada con el personaje que tenía en Vis a Vis, el de Sole, que con el de Celeste. Mira, a ver, en general, uno trabaja partiendo de uno mismo, ¿no? Yo por lo menos trabajo partiendo de mí misma para hacer los personajes. Todos los personajes que yo hago tienen algo de mí y no me siento más identificada con unos que con otros. Sole es un personaje totalmente distinto a Celeste de Patria. Y por tanto yo lo abordo desde lugares distintos, ¿no? O sea, no, ni siquiera se me ha ocurrido compararlos nunca, fíjate. Eso es. Y bueno, la verdad que en todas las series que participa siempre, bueno, ahora mismo comparando Patria y Vis a Vis, no me meto en más allá, son series que tienen un trasfondo duro, son duras de por sí. ¿Y alguna vez te plantearías trabajar en algo quizás más calmado o te gusta pues una serie más frenética como la que, como Patria o Vis a Vis, que bueno, Patria pues tiene una situación dura y Vis a Vis al final no deja de ser también de tener esa dureza. Bueno, mira, si bien un personaje, he hecho personajes y he estado en ficciones que son más, pues más de comedia, más relajadas, menos intensas, con personajes muy tranquilos, suaves. O sea que ahora mismo yo hago, o sea, yo soy actriz, yo hago lo que me toque. No es que no he hecho solamente Vis a Vis y Celeste, entonces sí te puedo, y Patria, sí te puedo decir que cada personaje tiene características distintas y yo los disfruto cada uno con la misma pasión porque es mi trabajo, es lo que me gusta hacer y los personajes no me definen, hacerlo con más o menos intensidad, o sea, o amarlos más o menos, todos para mí son muy importantes. Y claro, cada uno son distintos y cada uno lleva pues un proceso diferente. Muy bien. Y bueno, antes de obviamente conocer el guión y tal de Patria, ¿habías leído el libro, conocías la historia y tal? Sí, sí, yo el libro me lo leí antes de pensar que eso se iba a convertir en una serie. Yo estaba ese año un año antes por lo menos, bueno, cuando se publicó el libro. Yo fui a Ibiza, a casa de unos amigos, estaba ahí pasando una semanita de vacaciones y mi amiga Mónica, que vive en Ibiza, me dijo, ¿te has leído Patria? Le dije, no, me han hablado, pero no lo tengo, todavía no lo tengo, y me lo dio y me dijo, toma, léetelo. Empecé a leerlo en Ibiza y tuve que venir a Madrid, y entonces cuando llegué a Madrid me lo prestó una amiga
y continué leyéndolo y la verdad es que el libro es tan intenso y tan fuerte como la serie, o sea, más bien la serie es tan intensa y tan fuerte como el libro y tan desgarrada, tan desgarrante, tan importante para la memoria de este país y para no olvidar, para no repetir, que no se repita nunca más esto que ha pasado. Sí, la verdad que, bueno, el libro, aunque en palabras también te llega y tal, pero quizá la ficción, al ser más visual, pues como que muchas veces impacta más bueno, que un libro que aunque te lo cuenta como tal, al verlo es como que te da una impresión más potente, quizás. Y bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es que, bueno, tú siendo de La Habana, de Cuba, tienes tu acento latinoamericano y tal. Bueno, yo, por ejemplo, también tengo mi acento andaluz. Y me gustaría saber si alguna vez te han, te han pedido que como que reprima un poco ese acento o que intentes que el personaje que va a interpretar no tenga tantas raíces de La Habana. Bueno, pedírmelo no me lo han pedido nunca, pero yo sí me doy cuenta que tengo muchas más limitaciones porque eh, no hablar el español neutro, que sería castellanizando, ¿no? Pues sí que me limita porque no me piensan en otro personaje que no sea latino. Eh, es lógico porque yo soy latina, o sea, pero yo confío en que probablemente a lo mejor Sola no tenía que haber sido, podría no haber sido cubana, podía haber sido una española. Sin embargo, yo lo hice, me permitieron mi acento, me permitieron mi identidad, mi idiosincrasia. Entonces, yo he tenido muchísima suerte con eso. Eh, yo sé, por ejemplo, que Celeste, el personaje de Celeste, era un personaje de otra región latinoamericana, supongo que Suramérica, y hay bastante diferencia entre un acento cubano y un acento, por ejemplo, ecuatoriano. Sin embargo, también me permitieron trabajar con mi propio acento y eso es una maravilla. Yo creo que yo estoy ahora en un momento, estoy intentándolo, además estoy así con mucho, como estoy, pues te voy a mostrar en lo que estoy. Estoy aquí estudiando cómo poner la lengua, cómo estoy intentando aprender a castellanizar. Es difícil porque no solamente es decir la C y esas cosas. Yo tengo una dicción bastante correcta, pero sin la C y la Z. Y tengo pues un ritmo y un acento, una melodía que no es castellana, ¿no? Nosotros tendemos a hacer las cosas con más curvas, hablamos con más curvas y eso tengo que trabajarlo, pero no sé si lo lograré. Tengo muchos deseos porque yo sí me siento que estoy limitándome yo misma al no ampliar hacia ese registro, ¿no? Y bueno, y espero que pueda hacer personajes también de cualquier tipo, eh, que sean simplemente seres humanos y que no importe muchísimo de dónde sea, sino que lo que sea importante sea su propio conflicto humano, su propio bagaje personal, o sea, así que veremos a ver qué pasa. Yo estoy haciendo todo lo posible. A partir de ahora te voy a hablar en castellano, a ver qué te parece. Vale. Yo te voy diciendo un poco, pero también a lo mejor tengo que dar clases como tú. Así que, y bueno, ya que me has dicho esto de que estás estudiando castellano y tal, eh, ¿finalmente lo emplearías únicamente para papeles o al final te gustaría tenerlo para siempre y al final, pues bueno, renunciar un poco
a tu acento de verdad. No, yo creo que para hacerlo orgánico, tengo que asumirlo en la vida, para poder llegar a ser un, un personaje que hable correctamente el castellano, digamos el castellano de España, porque los demás también son castellanos, Exactamente. pues tengo que metérmelo en mi vida para poderlo hacer natural. Si no, no me quedará nunca natural. Si tengo que sacrificar mi acento, lo hago con mucho placer, porque en realidad mi esencia, no puedo decir eso, mi esencia, no la voy a perder, porque yo llevo 56 años hablando así como me estás escuchando. Claro. Eso no se pierde. Mira, tenemos a Juana Costa, que es una actriz fabulosa, que es colombiana, yo la conocí, estábamos trabajando juntas en una serie en Telecinco, Javier ya no vive solo, y ella era colombiana y hablaba con su acento colombiano. Y ella trabajó para poder hacer, eh, castellanizar, y no solamente lo logró, sino que lo hace perfectamente y además que cuando quiere habla su colombiano e incluso ha hecho personajes de cubana, o sea que es una crack, la verdad. Yo le tengo mucha admiración y siempre me dice, llama a mí a su profesor, a quien lo preparó a él, a ella, y lo haré en algún momento, seguro que lo haré. Quiero ir un poco adelantada a las clases esas porque me da un poco, me voy a reír mucho de mí misma si no voy un poquito preparada. Vale, y bueno, también con relación un poco a esto, estuviste al principio de tu carrera profesional trabajando en series cubanas y tal, y bueno, a día de hoy ya todo está siendo en España. Em, ¿Te gustaría volver allí o directamente que te llamasen para alguna serie en concreto y hacerla allí? He dejado de trabajar en Cuba, ¿no? O sea, el año pasado, en el finales del 18, hice una película que se llama El viaje extraordinario de Celeste García, que, bueno, protagonicé esa película. Esa película muchísimos premios internacionales en distintos festivales por el mundo. Fue una de las 15 películas más recomendadas del Festival de Cine de Toronto, que es un festival súper importante. Y bueno, a mí también he tenido la suerte de recibir premios de actuación por esa película en Cuba, en Brasil, en el Festival de Cine de Fortaleza se hará. Y bueno, y, y siempre que me llaman, yo y puedo, voy y trabajo. O sea que en Cuba se está trabajando poquísimo también ahora porque no se está produciendo mucho porque está todo el tema de la pandemia y todo está parado, pero bueno, por ahí hay proyectos que me hablan, que me envían guiones y esas cosas y yo dispuestísima a hacerlo. Y bueno, ya El también, director de esta película se llama Arturo Infante y la produjo, el director se llama Arturo Infante, es su primer largometraje, y la produjo una productora maravillosa, se llama Quinta Avenida Producciones, y la productora general se llama Claudia Calviño. Escuchen ese nombre, quédense con él, que sonará mucho. Ya suena. sí, a mí de hecho, cuando lo has dicho me ha sonado. No, no te podría decir, pero sí, sí, la verdad es que sí. Claro, Y claro, claro. bueno, ahora con todo esto también de la pandemia del COVID y tal, ¿tú lo has visto bastante reflejado a nivel profesional y tal? Porque bueno, Patria, no sé realmente si se ha grabado algo durante este tiempo o ha sido mucho antes. No.
Patria se terminó de rodar, pues, en noviembre del año pasado. O sea, todavía no había pandemia. Eh, yo sé que hay cosas que se pararon durante la pandemia. Yo personalmente no, porque yo no estaba trabajando cuando llegó la pandemia. Yo no trabajo exactamente desde ayer, hizo un año que yo no trabajaba. En estos días he hecho, bueno, he estado haciendo cosas muy bonitas. Por ejemplo, hice una escena en una película que estoy segura que va a ser una delicia, que se llama 8 años. Hice una escena que me divertí muchísimo, la pasé muy bien. Creo que nos las pasamos todos muy bien, todo el equipo. Y ahora, bueno, he hecho un proyecto precioso para el Festival Internacional de Teatro de Cádiz, eh, que ha sido una cosa como no se podía hacer presencial, pues es pues una lectura, un viaje a través de la voz. He hecho un piloto para una serie. Tengo un nuevo proyecto que estoy encantadísima. Yo te diría que es un corto y estoy segura que es uno de los personajes más especiales que voy a hacer en mi carrera. No, nos dejáis un Así que ahora poquillo. está reactivándose la cosa, a ver si por fin arranco ya con tener una racha de trabajo bueno, para disfrutarlo, que lo disfruto mucho y para vivir, claro. Y bueno, yo la verdad que una de las dudas que me surgen, y bueno, ya aprovechando que me ha venido, pues te la pregunto, ahora con todo esto de la pandemia y tal, a la hora de grabar, obviamente lo hacéis sin mascarilla, así que ¿hay algún tipo de limitaciones? Supongo que a lo mejor harán una prueba antes Uy, de yo me he hecho grabar una y tal. cantidad de PCRs. Yo me he hecho, no sé, como 7 u 8 PCR en este periodo, vaya. Pero, por ejemplo, el piloto de la serie lo hice, digamos, un lunes y el lunes siguiente tenía que rodar en Canarias la película de 8 años. Bueno, pues yo terminé de rodar el martes, el miércoles me hicieron la PCR, 2 días para que estuviera el resultado, para irme a Canarias y rodar. Regresé. Hacía unos días que me había hecho PCR porque me dieron un premio eh, por mi trayectoria y por el personaje de Sole en Nápoles, en Vico Equense, un festival internacional de cine social, y un tiempito antes en Cerdeña. Yo me he hecho tantas PCR que ya yo veo un palillo con un algodoncito en la punta, ya yo subo la nariz para que me metan el palo por la nariz y saber si estoy bien o mal. Estoy como el perro de Pavlov, pero con el palo de la PCR. Pues entonces sí, más o menos era como yo pensaba. Pues bueno, pues principalmente esto es todo. Así que espero que vaya súper bien con Patria. La verdad que yo ya estoy ahora mismo en ello, viéndola. Y la verdad que me gusta mucho. Tu papel es admirable, la verdad. O sea, tiene Ay, una función. muchas gracias. Sí, la verdad Que me digas eso, estando rodeada de tanto talento en esa serie, de esas actrices que son unos animales, que han vivido ese drama en primera persona, que están todas y todos en un nivel superior para mí se pasan de la lista, o sea, si la lista llega, el baremo llega a 10, pues ellas están en 20, 30, en 100, ellas y ellos. Pero yo tuve la suerte de trabajar pues con Elena Irureta y con Anne Garabaín y con Loreto, eh, y de verdad no puedo pedir más porque fue un lujo, sinceramente. Pues enhorabuena por todo, porque la verdad que la serie está siendo, vamos, La lo que serie es una llevo maravilla. está bastante bien. También me leí el libro, así que la verdad que hombre, siempre se suele decir que muchas Sí, veces sí. la, lo que es la ficción, pues suele ser
feos que No, los libros, pero sí, en mi consideración no lo estoy viendo como tal. Me está gustando mucho tanto para nada, por para una nada. parte La verdad es como que por otra. exactamente. Yo creo que los dos tienen un nivelazo y que la serie hecha en, o sea, serie en audiovisual, por supuesto, no, no empequeñece para nada la obra literaria. Se complementan y ambas son enormes. Y yo tengo que dar las gracias a Héctor Gabilondo y a todo el equipo, a los directores. Bueno, para mí ha sido súper especial. Pues sí, la verdad es que sí. Pues bueno, pues muchas gracias por tu entrevista y esperamos entrevistarte muy pronto con otra cosa que hagas y que sigan saliendo cosas y saliendo y que tengan mucho éxito. Muchas gracias, por aquí me tienes. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Adiós.